En esta charla vamos a utilizar una conferencia del doctor Stefan Rensing del BIT para hacer algunos comentarios sobre genética lechera. El BIT es una organización alemana conformada por 9 centros de control lechero, 16 organizaciones dedicadas al registro de animales y 11 centros de inseminación. Y su principal meta es generar información para todas las empresas relacionadas con la agricultura. No se dedica solo a la genética ni solamente a bovinos, ¿sí? Sino que trabaja además de bovinos con caballos y otras especies. El doctor Rensing, que es el encargado del BIT en lo que es genética lechera, estuvo en Buenos Aires el año pasado, 2016, y dio una conferencia muy importante, muy interesante en el marco del Congreso Mundial Holstein. Nosotros estamos de acuerdo con muchos de los conceptos del doctor Rensing y vamos a utilizar su charla para hacer algunos comentarios que nos parece que tienen mucho que ver con lo que está pasando en la genética hoy en Argentina. La primera pregunta es ¿cuál es el objetivo del mejoramiento genético? Y la respuesta es muy sencilla, es crear vacas más rentables. Es decir, que los esfuerzos, cuando tratamos de hacer progreso genético, deben enfocarse en rasgos genéticos que influencien esa rentabilidad. Y la rentabilidad puede ser influenciada, ¿sí? Creando más ingresos, por un lado, y ahí está la lista de cómo podemos crear más ingresos. Leche sólidos, terneros, mayor valor de descarte, vaquillonas. Y el otro punto es reducir los costos, ya sea en alimentación, en reposición, mano de obra, los gastos en sanidad, veterinarios, ¿sí? Ya que es algo muy sencillo, la ganancia o rentabilidad es igual a los ingresos que tenemos menos los costos que ocasiona la producción. Todos los países tienen sus objetivos de mejoramiento y estos objetivos se traducen en índices. Estamos acostumbrados al TPI de Estados Unidos, al mérito neto también de Estados Unidos, al LPI de Canadá. Bueno, en Alemania el índice alemán de mérito total es el RZG, intraducible, pero es el índice de mérito total. Y el peso relativo de cada uno de los rasgos que se ven está relacionado a los beneficios económicos calculados por aumentar cada uno de esos rasgos. Vemos que el RZG alemán tiene puesto en producción un 45%. Acá, si bien dice producción de leche, es leche y sólidos. En longevidad un 20%. Conformación un 15%. Salud de ubre 7%, fertilidad 10% y partos, habilidad para parir 3%. Es decir, los rasgos que ellos llaman funcionales, que están por fuera de la producción, representan el 55% de la fórmula. Ahora, la pregunta que es la base de la charla es si seleccionar genéticamente para mejorar estos rasgos funcionales produce en la práctica las mejoras que esperamos, ¿sí? Planteado distinto, ¿cuán eficiente es seleccionar toros para mejorar rasgos funcionales? ¿Sí? ¿Eso me va a traer mejoramiento real en mi tambo, en esos rasgos? Esa pregunta es la que Rensing nos contesta a lo largo de toda esta charla. Entonces, ¿la genética realmente mejora en la práctica los rasgos? En el caso de producción estamos acostumbrados a verlo en la práctica.
vemos vacas que en las mismas condiciones producen diferente y sabemos que parte de eso se debe a la genética. Nadie duda entonces que seleccionar por producción trae aumentos de producción concretos en la práctica. Vamos a hacer un paréntesis para explicar un poquito de qué se trata el valor de cría estimado. Estamos acostumbrados a trabajar con las habilidades predichas de transmisión que se usan en los Estados Unidos para calcular las pruebas de los toros. Es decir, si usamos un toro sobre una población, ¿qué aumento, ¿sí?, va a producir la progenie de ese toro? Y el valor de cría nos habla nada más que del valor intrínseco genético de un animal. Por definición, el valor de cría, el valor estimado de cría, es el doble de la habilidad predicha de transmisión. Si un toro tiene 500 libras positivo en habilidad predicha de transmisión, en una prueba, ¿sí?, norteamericana, su valor de cría sería el doble, 1000. Así de sencillo. Las pruebas en Europa en general, en Alemania en particular, se presentan usualmente en valores de cría y no en habilidades predichas de transmisión. ¿Cómo verificamos que los toros, ¿sí?, que tienen valores genéticos más altos en producción de leche, en la práctica producen hijas que no dan más leche? Bueno, los trabajos que se hacen son dividir las poblaciones de vacas que están trabajando en las mismas condiciones entre las que son hijas de los toros más bajos en producción y las hijas de los toros que son más altos en producción. Así ponemos el 25% inferior por un lado, el 25% superior por el otro lado. Y ahí calculamos las diferencias, ¿sí? Acá en rojo tenemos kilogramos de producción de leche de los padres, más 74. Y kilogramos de producción de leche de los padres, más 1509. Es decir, por un lado el 25% inferior y por otro lado el 25% superior. Es decir, que teníamos una diferencia de 1435 kilos genéticamente. En la práctica, ¿qué pasó? Primera lactancia, las hijas de los toros con mejores pruebas dieron 901 kilos más de leche. Es decir, la conclusión es que seleccionar por toros altos en valores de cría en leche fue efectivo. ¿Se entiende? Por cada, más o menos, por cada 100 kilos, ¿sí?, de valor de cría más alto, se obtuvieron unos 50 kilos de producción en las hijas, lo cual es esperable, dado que las hijas tienen 50% solamente de la genética del padre y el otro 50% es de madres no seleccionadas. Conclusión, más que probado, seleccionar por producción genéticamente trae mejoras en la producción efectiva en los tambos. En esta diapositiva Rensing nos muestra por qué es importante tener vacas de alta producción si queremos tener rentabilidad. Y tenemos un cuadro del uso de la energía contenida en los alimentos por las vacas lecheras. En azul tenemos la energía que se usa para el mantenimiento, que básicamente es la misma, ¿sí?, en vacas de distintos niveles de producción. ¿Y qué de la energía contenida en los alimentos se usa para la producción de leche? Es decir, que cuanto más alta la producción individual de un animal, mejor aprovecha la energía alimentaria, ya que el porcentaje que usa para la producción es mayor. Una vez establecido que la selección para producción es efectiva, nos vamos a preguntar si también funciona la selección para rasgos funcionales. Y vamos a hablar de longevidad, vida productiva, fertilidad de las hijas, salud de ubre, habilidad para parir, los rasgos que ellos llaman workability, que son los rasgos, ¿sí?, de manejo de los animales y las vacas más mansas, de más fácil ordeño, ¿sí?, las vacas más fáciles de trabajar, se puede hacer selección genética por eso.
Y por último, rasgos de conformación. Y este orden que puso el doctor Rensing aquí, no es un orden aleatorio, sino que está relacionado con la importancia económica que los alemanes le dan a cada uno de estos rasgos funcionales. Entonces notemos: 1, longevidad; 2, fertilidad de las hijas; 3, salud de ubre; 4, habilidad para parir; 5, los rasgos de workability; y por último, los rasgos de conformación. Y arrancamos por el tema de longevidad o vida productiva. Dos conceptos bien sencillos: cuanto más alta sea la vida productiva, menor es la tasa de reposición que necesitamos, y menor será la cantidad de animales jóvenes necesarios para un rodeo determinado. Es una forma distinta de analizar la economía de la longevidad. Por ejemplo, en un rodeo que tiene 100 vacas en ordeña, en el primero las vacas duran 2 años, ¿sí?, o 2 lactancias; en este 3 y en este 4 años. Es decir, que la tasa de reposición del primero es del 50%, 33 y 25. Y acá está calculado el número de animales jóvenes que tenemos que tener disponibles en el establecimiento según la tasa de reposición. Y vemos que para la misma cantidad de vacas en ordeñes, en el rodeo que las vacas duran menos, tiene que tener en total 230 animales. Y sin embargo, en un rodeo en el que las vacas le duren más, ¿sí?, 4 lactancias, la cantidad de animales necesarios para cubrir esa reposición es mucho menor. Y eso es una forma diferente de ver lo que es la longevidad, la vida productiva de los animales, y darle una importancia económica aún mayor. Cuando vemos el tema de la heredabilidad, ¿sí?, de la longevidad, es una heredabilidad intermedia del 15%, con una variación genética alta, lo cual es bueno. Cuanto más variación, más posibilidad de selección, 180 días. Y Alemania tiene muy buenos datos en sus registros de control lechero para poder evaluar, ¿sí?, longevidad. Así que con una heredabilidad intermedia, una variación alta y buenos datos, estamos en muy buenas condiciones de calcular los valores de cría para longevidad en Alemania. Y de vuelta, el mismo cálculo, tomamos vacas en las mismas condiciones y las dividimos. Un grupo con la menor prueba genética para longevidad, que en Alemania es un índice que se llama RZN, y por otro lado, en verde, las hijas de los toros con mejor RZN, es decir, mejor longevidad, el 25% de superior, es decir, tenemos 91 por un lado, 118 por otro, 27 puntos de RZN, longevidad de diferencia, y una diferencia de 221 días en vidas productivas entre las hijas de los toros con mejor prueba y las hijas de los toros con peor prueba. Conclusión: seleccionar toros con altas pruebas de longevidad es una medida tan efectiva como seleccionar por producción. Cada 12 puntos de valor de cría, ¿sí?, para longevidad, 12 puntos en Alemania, vamos a aclarar, ¿sí?, es un desvío estándar. Es como cuando vemos las pruebas de conformación de Estados Unidos, un punto es un desvío estándar. Bueno, 12 puntos en las pruebas genéticas de Alemania representan un desvío estándar. Por cada 12 puntos tenemos 90 días más de vida productiva de las hijas. ¿Qué es lo que se esperaría? 12 puntos, 180 días, pero de vuelta, estamos hablando de valores de cría y no habilidades predichas de transmisión. Las hijas tienen solo el 50% de la genética del padre, con lo cual, ¿sí?, estamos muy bien con los 90 días por cada 12 puntos.
El siguiente rasgo, según Rensing, en importancia económica de los rasgos funcionales, luego de longevidad, es la fertilidad de las hijas. ¿Para qué sirve tener buena fertilidad? Bueno, muchas razones, entre ellas disminuir los días abiertos, intervalos entre partos, disminuir los rechazos debidos a infertilidad, reducir la cantidad de pajuelas por preñez, aumentar la producción de leche por menos días en lactancia tardía con baja producción. Y de nuevo la pregunta es si podemos usar la genética para mejorar la fertilidad de las hijas y obtener resultados prácticos en la práctica. La fertilidad es un rasgo complejo. Tenemos varios eventos como el parto, luego el celo, la concepción y el siguiente parto. Es un rasgo de baja heredabilidad, entre 1 y 5%, pero por suerte con alta variación. 11 días en los días abiertos, es decir, parto-celo, y el no retorno a los 56 días de un 6% de diferencia. Es decir, tenemos valores de variación que nos permiten hacer selección a pesar de tener una heredabilidad baja. De nuevo, Alemania tiene buenos datos, eso es realmente así, es comprobable por todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar a ese país y ver la calidad de los datos que manejan. La fertilidad se puede calcular en forma muy detallada, se pueden calcular valores de cría para fertilidad en forma detallada, y ellos hacen un índice, así como en Estados Unidos tienen el Fertility Index, tienen un índice, el RZR, compuesto por un 25% del intervalo parto primer celo y un 75% en la concepción. Bueno, y de nuevo la comprobación, parte por parte, porque dijimos que la fertilidad contiene dos rasgos: uno el intervalo parto primera inseminación y el otro la tasa de concepción. Analizamos primero el intervalo parto primera inseminación. Hijas de toros con buenas pruebas, el 25% superior; hijas de toros con malas pruebas, el 25% inferior. 88 el índice, ¿sí? 111 el otro. Dijimos que 12 era un desvío estándar, 100 el promedio, 88 es decir que están justo un desvío estándar abajo, y estos están casi un desvío estándar arriba. Tienen una diferencia de 23 puntos de valor de cría para el intervalo parto primera inseminación. Y en la realidad sucedió que tenemos 7 días de diferencia a favor, ¿sí? Es decir, demostraron celo y se inseminaron 7 días antes las hijas de los toros, con buenas pruebas. Entonces, el segundo punto de la fertilidad es la concepción. Padres con pruebas de altas tasas de concepción y padres con bajas pruebas de tasa de concepción, siempre el 25% superior comparado con el 25% inferior. En este caso, la diferencia es de 27 puntos entre unos y otros. Los bajos, un desvío estándar debajo del promedio; los buenos, más de un desvío estándar por arriba, recordamos el desvío estándar de 12 puntos. Y estos 27 puntos de valor de cría de diferencia entre un grupo y otro, ¿sí?, trajo aparejado que las hijas de toros con mejor prueba en concepción se usaran menos inseminaciones para lograr una preñez. Ahora, cuando combinamos los dos rasgos, ¿sí?, la rapidez con que se reinicia la ciclicidad y la concepción en este índice de fertilidad RZR, tenemos de vuelta la comparación por RZR, 25% superior, índice de 114, 25% inferior, índice 88, 26 puntos de diferencia en ese valor de cría para RZR, fertilidad, índice de fertilidad, 8 días abiertas de diferencia.
Es decir, las hijas de toros con mejores pruebas en el índice de fertilidad de RZR tuvieron 8 días menos abiertas. Es decir, que seleccionando con toros, ¿sí?, de altos índices de fertilidad de las hijas, lo que sería el DPR en la prueba norteamericana, es efectivo, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, 2 días, ¿sí?, menos del parto a la inseminación, una tasa de no retorno de un 5% superior y un punto menos 21 inseminaciones por preñez. Es decir que entre esos 3 índices rasgos nos da esos 8 días abiertas menos para las hijas de toros con altos índices de fertilidad. Bueno, y en cuanto a salud de ubre, dijimos que el primer rasgo a tener en cuenta era la longevidad, luego fertilidad de las hijas, y el tercer rasgo funcional es salud de ubre. Mastitis y alto conteo de células somáticas, ¿sí? La mastitis es la principal causa de rechazo en la mayoría de los países. Y además de los rechazos tenemos las pérdidas de leche por leche descartada, que eso todo el mundo se da cuenta, pero también la disminución de la producción de leche luego de la curación. Y además, últimamente, se está hablando mucho de la relación de mastitis con bajos índices de reproducción. El objetivo obvio es bajar las mastitis clínicas y subclínicas, pero es difícil conseguir datos completos y acertados de mastitis, y además tiene una heredabilidad muy baja, por lo cual lo que se hace es seleccionar por contagio de células somáticas, que es un buen indicador de la mastitis. Tiene una heredabilidad alta del 30% y hay datos muy completos, ¿sí? Tenemos en Alemania, describe el doctor Rensing cómo se hace en todas las vacas y muestras mensuales. La selección por conteo de células somáticas, ¿sí?, ¿trae realmente efectos positivos en la práctica? Sí. De nuevo, ¿sí?, hijas de toros bajos en el índice de valor de cría para células somáticas, RZS, comparadas con los toros más altos, hijas de los toros más altos, siempre 25% superior comparada con 25% inferior, 9 puntos de diferencia, que se traducen en promedios de conteo de células somáticas, ¿sí?, menores en 124.000 para las hijas de toros con un buen RZS. Es decir, que seleccionar toros con altos niveles genéticos de valor de cría para conteo de células somáticas es muy efectivo, ¿sí? Acá tenemos las diferencias en primeras lactancias y las diferencias en terceras lactancias. Es decir, diferencias en la práctica realmente significativas. Luego seguimos con el tema de la habilidad para parir. Todos sabemos, ¿sí?, que las dificultades de parto, ¿sí?, producen mucha mortandad. En los terneros, promedio un 10% en las primeras 48 horas por los datos de Rensing, ¿sí?, y en los terneros hijos de vaquillonas mucho más que eso. Y además de los problemas para el ternero recién nacido, están los problemas de vaquillonas y vacas, desglosados en pérdidas totales y pérdidas por problemas de salud posteriores al parto, sobre todo problemas de fertilidad. La facilidad de parto depende de 2 cosas: el tamaño del ternero y la habilidad de parto de la madre, ¿sí? Es decir, que el padre de la cría tiene un efecto directo, ¿sí?, en el tamaño del ternero, y tenemos además el efecto de la habilidad que tenga ese animal para parir. Lo que sucede es que esos rasgos están completamente separados, no tienen correlación, es más, hay una leve correlación negativa
entre tamaño de ternero y habilidad de parto de la madre. ¿Cuál de los dos es más importante? La habilidad de parto de la madre. ¿Cómo se selecciona para partos fáciles? ¿Sí? Hay dos fuentes de información en Alemania como en todos los países. Una es información de parto subjetiva reportada por los tamberos, por las personas que cuidan a los animales, que se reportan para todas las crías dentro de los 7 días. Y después el porcentaje de crías nacidas muertas, que son datos objetivos que calculan los centros de control lechero y se los pasan al BIT. Hay una alta correlación entre la información subjetiva de facilidad de parto y el porcentaje de crías muertas objetivo calculado. La combinación de ambas informaciones crean un índice de facilidad de parto que ellos llaman RZK, que se compone por dos índices a su vez. Uno, el índice directo para facilidad de parto, es decir, cómo paren las vaquillonas que se han inseminado con determinado toro, y el índice de facilidad de parto maternal, es decir, cómo paren las hijas de un toro. Repetimos, el directo, cómo van a parir las vaquillonas y se han inseminado con determinado toro, y el maternal, cómo van a parir las hijas de un determinado toro. Entonces, ¿sirve la selección genética por facilidad de parto directa? El índice RZK-D, directa. Como paren las vaquillonas inseminadas con determinado toro. De vuelta, 25% mejor y 25% inferior. Una diferencia de 18 en valor de cría para el índice de facilidad de parto directa, que trajo consigo 6% menos de crías nacidas muertas. 8% de crías nacidas muertas para las inseminadas con toros altos en ese índice, 14% para las inseminadas con toros bajos en ese índice. Puede sonar poca la diferencia de ese 6%, pero bueno, son un 40% menos de terneros muertos en las primeras 24 horas entre unas y otras. Ahí con 40% ya no nos suena tampoco. Y ahora vamos a ver qué pasa con la facilidad de parto materna. Facilidad de parto de las hijas del toro. De nuevo, 25% inferior, 25% superior, una diferencia de 21 puntos. Facilidad de parto maternal y 8% de diferencia en crías nacidas muertas entre unas y otras. Entonces, las vaquillonas hijas de toros con facilidad de parto maternal mejor tienen 50% menos de terneros nacidos muertos. Seleccionar por la habilidad de parto, ¿sí? Es decir, habilidad de parto materna, es más efectivo a largo plazo que seleccionar por facilidad de parto directa, que tenía un 40%. Los dos tienen efecto, pero el efecto mayor es seleccionar, ¿sí?, por la habilidad de parto maternal o facilidad de parto maternal. Es algo a tener muy en cuenta porque solemos seleccionar facilidad de parto del toro antes que la facilidad de parto materna. Acá empezamos a hablar de los rasgos de ellos llaman workability, que con Humberto no supimos darle una traducción correcta. Rasgos de manejo serían, capaz. Y la velocidad de ordeñe es uno de ellos, ¿sí? La velocidad de ordeñe es un rasgo intermedio, que lo llamamos intermedio. No puede ser muy alta ni muy baja, porque no sería favorable. No hay mejoramiento posible para la totalidad de la población, pero sí sería importante tener un rodeo parejo en eso, es decir, y la forma de lograrlo es corregir las vacas en forma individual. Hay dos fuentes, como la facilidad de parto, las medidas objetivas del flujo de leche,
cuántos kilogramos por minuto, y el puntaje subjetivo que puede dar el ordeñador sobre cada animal. Combinadas esas dos informaciones, hay un índice de velocidad de ordeñe que se llama RZD. ¿Qué pasa cuando seleccionamos genéticamente por velocidad de ordeñe? 25% pares superiores, 25 inferiores, 26 puntos de diferencia en RZD, velocidad de ordeño, trae en la práctica una diferencia de 0,38 kilogramos por minuto, casi medio litro de leche más por minuto en las de velocidad de ordeño más alta. Es decir, que es un rasgo que puede ser corregido en una generación, usando un toro alto o bajo para velocidad de ordeño. Vamos a hablar de los rasgos de conformación dentro de los rasgos funcionales. Y Rensing nos dice que los caracteres de conformación no tienen impacto económico directo, exceptuando para aquellos que llevan animales a las pistas y obtienen un beneficio económico por hacerlo. Si bien no tienen impacto directo, están asociados a otros rasgos que sí tienen importancia económica. En el caso de patas y pezuñas, está asociada a longevidad, fertilidad y consumo de alimento. Y en el caso de ubres, está asociado a menores conteos de células somáticas, menor mastitis, facilita el ordeño y está relacionado con la longevidad. ¿Qué pasa cuando seleccionamos por conformación? De nuevo, las hijas de los toros más altos en patas y pezuñas, en este caso, comparadas con las hijas de los toros más bajos en patas y pezuñas. 30 puntos de diferencias, es decir, acá hay más de un desvío estándar para abajo y más de un desvío estándar, que era 12 para arriba, 30 puntos de diferencia. Dos desvíos estándar y medio. Sin embargo, en la calificación funcional hay solamente 1,2 puntos de diferencia en patas y pezuñas para las hijas de estos toros respecto a las hijas de estos otros. Es decir, que la conclusión es que el valor de cría de la prueba de patas y pezuñas y su influencia sobre la calificación de las hijas de esos toros está a menudo sobreestimado. No se obtiene tanto mejoramiento como el que cabría esperar. Tenemos la misma diapositiva, pero para el tema ubres. En este caso la diferencia no es tan grande entre los dos índices. Tenemos un desvío estándar y poquito hacia arriba y menos de un desvío estándar hacia abajo. 23 puntos de diferencia, pero igual, ¿sí? No tanto como en patas, 1,5 la diferencia entre las hijas de los mejores toros y los peores. La conclusión es la misma. Seleccionar por valor de cría en compuesto de ubre no trae todas las mejoras que esperaríamos. Está el mejoramiento sobreestimado. Podríamos discutir teorías sobre por qué pasa esto. Básicamente lo que opinan algunos es que es subjetiva la calificación de los animales, más subjetiva de lo que pensamos, y por eso no se expresan las diferencias. Entonces, ¿los caracteres funcionales se puede seleccionar por ellos? Sí. Los caracteres funcionales pueden ser mejorados a través de una selección genética sistemática, igual que los caracteres de producción. En los índices se le da un peso relativo a cada uno de esos rasgos según la importancia económica. Y acá estamos repitiendo lo de la primera diapositiva, qué importancia económica se le da a cada uno de esos rasgos funcionales respecto a producción. En conformación estamos hablando de ubres y patas. Puede haber algunas variaciones en esos rasgos funcionales respecto a las razas, pero la relación de rasgos funcionales y rasgos de producción es básicamente la misma para todas ellas.
Esta diapositiva trae información realmente interesante porque nos habla de que cuando seleccionamos por un índice determinado, si bien cada rasgo tiene un peso relativo en ese índice, el progreso que obtenemos no necesariamente refleja, ¿sí?, ese criterio de selección. ¿Por qué? Porque los caracteres, los rasgos no se transmiten en forma independiente, ¿sí? Entonces, cuando seleccionamos, ¿sí?, por un determinado rasgo o carácter, ¿sí?, influencia positiva o negativamente sobre otro. Cuando seleccionamos por producción, en el caso de RZM, el índice de producción que usan los alemanes, vemos que estamos, ¿sí?, indirectamente seleccionando en contra del RZN, que era longevidad, salud de ubre y fertilidad. Es decir, que no nos conformemos por seleccionar por un índice que tiene un 45% de influencia de la producción, pensando que como tiene un 55% de influencia de los rasgos funcionales, vamos a mejorar necesariamente los rasgos funcionales. No en todos los casos es así. Esta diapositiva es de las más importantes. Solemos pensar que seleccionando por un índice de mérito total, como el alemán por ejemplo, que tiene 45% de importancia para rasgos de producción y 55% para rasgos funcionales, vamos a mejorar necesariamente y fuertemente los rasgos funcionales. Pero no es así. Aquí vemos el progreso genético real obtenido luego de la selección por el índice de mérito total. Vemos que se mejoró muchísimo en producción, poco en conformación y poco en rasgos de salud. ¿Por qué? Porque la producción está negativamente correlacionada con los rasgos de salud. Si seleccionáramos solamente por leche, tendríamos una baja en los rasgos de salud muy importante. Seleccionando por índices con el 50% de importancia en rasgos funcionales, los resultados en mejora de rasgos funcionales van a ser bajos. Es decir, que además de utilizar esos índices, tenemos que cuidar, si queremos mejorar los rasgos funcionales, individualmente cada uno de ellos que tengan una buena prueba. Y si seleccionamos exclusivamente para leche, sepamos que vamos a disminuir los rasgos de salud en todos ellos. Otra diapositiva interesante mostrando el peso relativo de cada rasgo, ¿sí? Amarillo leche, rojo conformación, células somáticas, violeta, vida productiva verde, fertilidad azul, facilidad de parto en marrón y otros rasgos en gris. ¿Sí? Para los diferentes países: Alemania, Estados Unidos mérito neto, Estados Unidos TPI, Canadá, Francia, Holanda, Italia, Dinamarca, Gran Bretaña y España. ¿Sí? Y vemos que si bien hay diferencias, ¿sí?, hay muchos países que han llevado sus índices a tener un peso relativo similar entre lo que es producción, salud y conformación. ¿Sí? En el caso de Holanda, Dinamarca y Francia, ¿sí?, se ha llevado la producción, que aclaro, no es leche, ¿sí?, porque cuando hablamos acá en amarillo, Estados Unidos, mérito neto TPI, es pura proteína y grasa y no leche. Así que hablemos más que de leche, de producción. 45, en general los rasgos de salud que van al 40% y los de conformación al 15%. Como una generalidad, salvo en estos tres casos que la producción, ¿sí?, es más baja aún. Y algo que les gusta resaltar a los alemanes es que ellos fueron los primeros en tener un índice complejo que tomara en cuenta, ¿sí?, no solo producción y conformación, sino células somáticas, longevidad, fertilidad y partos. Ellos y los daneses. El resto como que empezó después a tener esos índices más complejos relacionados con la eficiencia y la rentabilidad. Bueno, el último slide
es el mensaje final del doctor Rensing con el que estamos de acuerdo, y es que la funcionalidad, los rasgos funcionales son tan importantes como los rasgos de producción, que el mérito total alemán, ¿sí?, el RZG, y yo agrego por mi parte que el TPI o el mérito neto son buenas herramientas de selección para que los toros produzcan hijas con mayor rentabilidad. Pero un toro de altos índices no garantiza que sea un toro completo. Para hacer una selección final de toros que nos produzcan hijas con buenos rasgos funcionales, tenemos que mirar en forma individual los rasgos de longevidad, fertilidad, facilidad de parto directa y materna, ¿sí? Y yo cambio acá el tema de carne por el de salud de ubres, ¿sí? Es decir, que tenga un buen índice va a garantizar que sus hijas tengan buenos rasgos funcionales si seleccionamos además individualmente por estos rasgos. Bueno, este es el final de la charla del doctor Rensing y creo que es un muy buen material el que nos dejó para pensar y para de repente cambiar algunos de los criterios de selección que tenemos.